Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy tenemos un programa en un formato diferente, ¿no? No estamos por Zoom. Y nos acompaña un gran amigo, educador popular, artista de spoken word, antropólogo, Fabián Villegas. ¿Cómo estás, Fabián? Súper bien, Esteban. Como siempre, agradecido por el espacio y contento de estar en Costa Rica. Bien, bien, bien. Bien, aunque posiblemente el contexto no es el idóneo, pero qué bueno no, que pudiste venir a Costa Rica, tenías que venir a Costa Rica y qué bueno que logramos coincidir y poder conversar un poco. Y conversar un poco sobre una publicación que acaba de hacer Contranarrativas, que es Rumores. Rumores, un libro colectivo, una problematización de muchos ángulos, muchos puntos de vista, ¿verdad? De algunos temas, algunos ejes centrales que tiene contranarrativas o que ha tenido contranarrativas en su historia. Pero quizá antes de hablar de rumores, ya en el segundo bloque hablaremos de ello, quizá, Fabián, si nos cuentas un poco, qué es Contranarrativas, ¿verdad? Cómo nace Contranarrativas? ¿Cuál es el objetivo de un proyecto de esta naturaleza, ¿verdad? Y bueno, cómo se ha ido gestando y qué se ha ido gestando en torno a él. Bien, bueno, voy a tratar de hacer un resumen breve, corto sobre Contranarrativas porque, como lo hemos comentado en otro momento, ha tenido cambios, ha sido una aventura un tanto itinerante, ¿no? Digamos, o heterogénea, por decir de alguna forma. Contranarrativas es un proyecto horizontal, colaborativo, de producción descentralizada de conocimiento, orientado a la visibilidad de algunos ejes que creemos como fundamentales o transversales, ¿no? Eh, Epistemologías racializadas, lo que entendemos, digamos, por estudios del sur global, ¿no? Perspectiva antirracista, ¿no? Y perspectiva anticolonial. Eso es realmente una definición, digamos, concreta. ¿Cómo nace Contranarrativas? El nombre de Contranarrativas surgió en el 2012, prácticamente 2013, mejor dicho, como resultado o digamos con el interés de crear una pequeña editorial independiente que nos sirviera digamos como un mecanismo de sistematización y de documentación un proyecto que estábamos desarrollando yo y una compañera de Puerto Rico, un proyecto de educación popular y de historia oral, un proyecto itinerante que desarrollamos en Dominicana, en Puerto Rico, en Panamá, en Guatemala y en México. Esa era básicamente la idea, ¿no? Tener una editorial independiente que se iba a llamar Contranarrativas, que permitía documentar, sistematizar toda esa experiencia que veníamos trabajando y obviamente también que nos permitiera publicar, ¿no? En un ejercicio mucho más inventivo, pues otro tipo de problemáticas, otro tipo de contenido, otro tipo de narrativas, ¿no? Sigo creyendo, como en ese mismo momento, que es súper importante, digamos, romper con los regímenes, ¿no? Coloniales de producción de conocimiento que se reproducen a través de las editoriales tradicionales, ¿no? Creo que a través de las editoriales tradicionales, digamos, se legitima, ¿no? Estos paradigmas estacionarios, digamos, de producción de conocimiento, ¿no? Esos paradigmas coloniales de producción de conocimiento, de quién produce conocimiento, dónde se produce ese conocimiento, a través de qué canales socializa ese conocimiento, quién produce o quién legitima ese conocimiento. Entonces creo que de una u otra manera sí pienso las editoriales independientes como pequeñas grietas, ¿no? Como pequeñas disputas que pueden ayudar a democratizar, a descentralizar, a descolonizar los espacios de producción de conocimiento tradicionales. Entonces, bueno, lo creamos por ahí, empieza por ahí. Después, digamos, de esa experiencia, empecé a desarrollar un tipo taller. Realmente no lo teníamos pensado como un seminario, un tipo taller que lo desarrollamos en México, que tuvo un muy buen recibimiento. Un taller que estaba, digamos, centrado en abordar o en problematizar la relación entre la identidad nacional, ¿no? Los imaginarios coloniales y las narrativas de racialización en el contexto de la mexicanidad. Tuvo un muy buen recibimiento y digamos como que ahí empezó la primera experiencia de contranarrativas. De hecho lo enmarcamos como parte de contranarrativas. Y digamos que a partir de eso
formalizamos o sistematizamos una experiencia, digamos, ya mucho más concreta a través de la invitación en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y en la Universidad de Quintana Roo en México. Es decir, hicimos esa experiencia que era, vamos, muy inscrita a la experiencia de la mexicanidad, realmente la problematizamos más desde una experiencia regional, abordar estas relaciones entre identidad nacional, imaginarios coloniales, ¿no? Y narrativas de racialización en el contexto regional. Y creo que fue súper interesante, fue un proceso bastante bueno. Y eso nos permitió empezar ya a entender narrativas como un proyecto de producción descentralizada de conocimiento que tuviese capacidad de generar espacios de formación. En ese momento, espacios de formación presencial y que, bueno, más adelante se convirtió también en espacios de formación en línea, que es lo que hemos venido desarrollando a través de los seminarios, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Y bueno, a partir de ahí, pues fuimos cambiando, ¿no? Fuimos navegando, creo que en muchas otras experiencias, algunas de las personas que integramos el proyecto, por ahí del 2016, también estábamos muy involucrados en redes de mediaactivismo en el contexto de Latinoamérica y estábamos también bastante interesados en generar mecanismos, digamos, de comunicación libre, ¿no? Crear una plataforma, un proyecto que se articulara, por decirlo de alguna forma, con iniciativas de comunicación libre, de periodismo independiente, o digamos incluso de prensa comunitaria. Entonces ahí es cuando creamos la página web de Contranarrativa y empezamos realmente a producir en ese formato. Creo que es algo importante también esa, esa transición porque, y eso tú lo sabes también perfectamente, ¿no? Creo que todas estas perspectivas que enmarco como transversales, ¿no? Al proyecto de contranarrativas como epistemologías racializadas o perspectiva anticolonial, ¿no? Estudios del sur global, normalmente se reproducen mediante un abordaje profundamente académico, ¿no? Y sobre espacios o dispositivos profundamente académicos. Entonces nos interesaba, digamos, a través de esta página web, crear como abordajes que estuviesen transversalizados por esos esquemas, ¿no? Pero digamos de una manera mucho más fresca y si lo quieres ver así, mucho más desprofesionalizada. Es decir, como que verdaderamente es una manera o de una perspectiva mucho más potable, ¿no? Entonces empezó por ahí también como un proyecto de comunicación libre, ¿no? Y bueno, más adelante pues fue transicionando también como un proyecto de gestión cultural que trabajara por Nodo País, ¿no? Como un laboratorio creativo, que a veces es como que lo más difícil de definir, pero que me interesa bastante porque forma parte también de una de las premisas de contranarrativas, que es trabajar mediante un formato totalmente transdisciplinario, ¿no? Ujú. Y que permita, digamos, también saltar nuestras fronteras disciplinarias, ¿no? Que tanto desgastan, ¿no? O agotan muchísimo de la imaginación política, muchísimo del ecosistema cultural. Entonces, básicamente eso, ¿no? Fuimos transicionando hasta, bueno, ahora también el tema del libro y el año pasado, pues el tema del podcast, ¿no? Ujú. Mencionas ahí algunas cosas importantes, ¿verdad? Que me parece que vale la pena retomar. Y sobre todo, digamos, empezando por ahí, el trabajo de los seminarios, ¿verdad? Los seminarios que son, y pues deberíamos entenderlos como unos espacios de disputa, ¿no? De, de la forma que tradicionalmente se construyen, no solo en términos de los temas que aborda, ¿verdad? Que normalmente no son temas que se suelen abordar en los espacios institucionales, sino además que cuando se abordan tiene ahora una perspectiva particular de ser abordados, ¿verdad? Que también, entonces, más allá de la discusión esta y que ya incluso me parece que hasta cierto punto hay que ir superando de si de quién genera el conocimiento, de dónde se genera, sino más bien ya, o sea, dejar de estar dando tanto espacio a la duda de si se genera o no se genera conocimiento y Ujú. empezar a trabajar directamente en ello. Y que llega a generar esta disputa, digamos específicamente ya es no pedir permiso, ¿verdad? Ir trabajando esto y que además mencionabas en relación y la relación que se puede gestar con las universidades, ¿verdad? Ujú. Pero también con otro tipo de instituciones eh, que en una forma de trabajo conjunta, en una forma de trabajo eh, donde el papel de la universidad no debería venir a ser ni el de legitimar algo, ¿verdad? Sino más bien el de facilitar espacios y posibilidades de diálogo y
Y también el permitirse la misma institucionalidad, ¿verdad? Empezar a modificar ciertas formas que tradicionalmente ha venido reproduciendo de su forma de entender conocimiento y de asignar jerarquías en torno a ello, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido ese proceso de los seminarios que han venido desarrollando, qué temas han venido desarrollando y cuál ha sido ese papel o esa relación que han gestado con algunas universidades, ¿no? Bueno, o sea, creo que, como te menciono, ¿no? Creo que los 17 seminarios que hemos desarrollado, ¿no? Sí, hemos desarrollado 17. Obviamente hemos hecho muchos más porque muchos de estos 17 seminarios se han repetido, tanto de manera virtual como de manera presencial. Eh, pues están totalmente transversalizados por estos ejes, ¿no? Digamos, por lo que entendemos por epistemologías racializadas, ¿no? Perspectiva antirracista, perspectiva anticolonial, estudios del sur global, y a partir de eso, pues obviamente hemos abordado muchísimas cosas, ¿no? Hemos tenido seminarios sobre migración, digamos, sobre narrativas de racialización, ¿no? Sobre literatura, literatura poscolonial y digamos y disidencia sexual, ¿no? Sobre muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas sobre cine, ¿no? Y representación, sobre muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es interesante, digo, lo que mencionas, ¿no? Creo que es bien importante eso, marcar el papel que juega la institución y en este caso, la institución académica, o concretamente la universidad, no como un espacio de legitimación, sino como un espacio de mediación. Creo que es bien importante encontrar ese lugar, otorgarle ese lugar, como un espacio de mediación, como un espacio de mediación que nos permita, digamos, estratégicamente también instrumentalizar su lugar, ¿no? Para producir, digamos, espacios de construcción colectiva, ¿no? De socialización de capacidades inventivas, ¿no? De inteligencia colaborativa, de construcción de agendas comunes, de formas de solidaridad, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Como Mm. dices muy bien, ¿no? Entenderlo no como el espacio exclusivo, ¿no? Digamos, del diálogo, del encuentro, pero entenderlo como un espacio de mediación cuando la universidad esté dispuesta, ¿no? Digamos, a facilitar su espacio, ¿no? Entonces, creo que lo hemos pensado desde ahí, ¿no? En un principio la experiencia fue un tanto autónoma, ¿no? Y autogestionada, ¿no? A través de nuestras propias experiencias, a través de nuestras propias redes, pero digamos, desde el 2017 a acá, desde antes en realidad, pues empezamos a crear espacios colaborativos con universidades, ¿no? Como con la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Santo Domingo, ¿no? No solamente universidades, museos, instituciones culturales, organizaciones no gubernamentales, etcétera, ¿no? Es decir, y creo que ha sido una dinámica, una aventura interesante en ese sentido, ¿no? Manteniendo obviamente siempre la autonomía de tu trabajo, ¿no? Manteniendo siempre la posibilidad realmente de entenderlo como un ejercicio de construcción colectiva, ¿no? Entonces ha sido un trayecto interesante, ¿no? Han participado gente de todo el mundo, ¿no? Muchísima gente, no sé cuánta gente ha participado en Ujú. total, pero más de 1000 personas probablemente, ¿no? Han participado personas de todo el mundo, ¿no? De Latinoamérica, del Caribe, de África, de Asia, de Europa, de todo el mundo, ¿no? Entonces ha sido una experiencia interesante y que cada vez más ha abierto puertas y que hasta cierto punto cada vez más lo veo un horizonte más potable y más inventivo, ¿no? No digamos tan circunscrito a ese mismo paradigma estacionario para abordar raza en el contexto de Latinoamérica, ¿no? Y creo que eso lo vuelve interesante. Ujú. Por ahí, aunado a estos seminarios, también hay otro proyecto que me parece bastante importante, que no quisiera que dejemos por fuera ya en los minutos que nos quedan de este primer bloque, que es la Sonora Melanina, el proyecto de comunicación, ¿no? De podcast, eh, que llevaste a cabo junto con Tatiana, ¿verdad? Eh, y que viene a abordar y que viene o también de la misma manera a hacer un espacio de disputa, pero ahora a las narrativas mediáticas hegemónicas, ¿verdad? Viene a disputar tal cual puede ser el espacio de los seminarios, las temáticas invisibles, las temáticas silenciadas, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también la forma de referirse a ellas, ¿verdad? La forma de abordarlo, las reivindicaciones detrás o sea, un programa, ¿verdad? Eh, con un proyecto o una mira política muy clara, ¿no? Eh,
¿Cómo fue ese proceso y también, ¿verdad? La experiencia de la Sonora Melanina. Bueno, fue una experiencia totalmente experimental, si lo quieres ver así, ¿no? Yo el año pasado tenía la iniciativa hasta cierto punto, ¿no? De crear un brazo de comunicación de contranarrativas que pudiera estar trabajado a través de un formato tipo podcast, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa mía o esta inquietud la comenté con Tatiana Bonilla, la compañera de Colombia. Ella tenía una iniciativa y también de generar un podcast como tal. Entonces ahí básicamente co-creamos, sumamos esfuerzos y formalizamos como tal la Sonora Melanina. La Sonora Melanina tenía, digamos, como en un principio, ¿no? Creo que también es interesante también marcarlo. Venía, digamos, como nace en la pandemia, creo que es muy importante, creo que lo notamos todos, hubo una sobresaturación en el contexto de la pandemia, digamos, ¿no? De Mm, charlas, lives y 20,000 cosas más, ¿no? A mí me interesaba muchísimo, honestamente, problematizar la coyuntura, ¿no? Yo lo estaba haciendo a través de contranarrativas, no formalmente como un podcast, sino estaba haciendo como pequeñas entrevistas, vamos a decirlo así, ¿no? Pequeñas charlas, ¿no? En Instagram, a través de contranarrativas, sobre la coyuntura, sobre la pandemia, ¿no? Creo que era bien importante para mí percibir la multiplicidad de narrativas alrededor de la pandemia y cómo esas, digamos, tenían un impacto diferencial por región, ¿no? No era lo mismo cómo se estaba abordando la pandemia en el contexto de Lombardía, en Italia, cómo se estaba abordando la pandemia en el contexto de Guayaquil, en Ecuador, o cómo se estaba abordando en Nueva York, ¿no? Digamos, con la población migrante, ¿no? O cómo se estaba abordando en México, en Brasil, en Colombia, etcétera. Entonces, eso me pareció como súper interesante, ¿no? Es decir, poder problematizar también el tema de la pandemia de una manera mucho más crítica y obviamente transversalizado por una perspectiva, digamos, anticolonial o que problematizara también, digamos, los entramados coloniales, ¿no? Y los pros, digamos, de racialización que había al interior de la pandemia, ¿no? Que definitivamente esa narrativa no forma parte de las editoriales ni hegemónicas ujú. ni de las editoriales tradicionales. Creo que era un enfoque distinto. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Es decir, poder entender, por ejemplo, los problemas del colapso del sistema sanitario desde una perspectiva, digamos, ¿no? Anticolonial o antirracista, si lo quieres ver, ¿no? Mm. O pensar, por ejemplo, los modelos de criminalización, ¿no? Dentro, digamos, dentro de este confinamiento punitivo desde un enfoque, digamos, anticolonial o antirracista, ¿no? O cómo podemos pensar, digamos, los procesos de tercerización laboral, de uberización de la economía, Ujú. ¿no? A través, digamos, de una perspectiva también antirracista. Entonces, por ahí empieza, ¿no? Después, obviamente, en un principio teníamos la intención de hacer quizás cinco capítulos, yo y Tata, ¿no? Al final terminamos haciendo 20 episodios, 2 temporadas, y obviamente también las temáticas cambiaron, ¿no? Es decir, también entendimos que era un podcast y que el formato tenía que ser mucho más fresco, ¿no? Mucho más Ujú. inventivo y mucho más, pues vamos, ¿no? También mucho más cómodo para el público que nos veía, lo veía muchísima gente, y entonces a veces nos aventábamos, charlas de 2 horas, ¿no? Que me parecían muchísimo, pero entonces cambiamos un poquito el enfoque o los temas y abordamos temas que iban desde migración hasta trabajo sexual, hasta literatura, hasta pues, aspectos mucho más coyunturales, ¿no? Salsa, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que fue una experiencia súper positiva, nos permitió realmente articular con muchísima gente, acercarnos también a otro tipo de procesos y definitivamente una experiencia que disfrutamos bastante y que queremos repetir, ¿no? La suspendimos en diciembre, justamente antes de la publicación del libro de rumores, porque obviamente estábamos sobresaturados de trabajo, pero es una iniciativa que disfrutamos bastante y que definitivamente quisiera volver a retomar en algún momento en este año, hacer una tercera temporada. Buenísimo. Bueno, de paso le mandamos un saludo a Tata, que ya ha estado invitada también en Praxis. Y bueno, esperemos que nos esté escuchando, nos esté viendo hoy también, ¿no? Eh, Vamos a hacer una pausa, Fabián, y ya regresamos para conversar sobre rumores, ¿verdad? Sobre este libro, esta publicación de contranarrativas. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía?
La filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenida de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Fabián Villegas sobre este libro, esta publicación de contranarrativas, Rumores, ¿no? Y bien, al final del bloque anterior conversábamos, hacíamos mención a este libro, a este libro colectivo que se publica hace pocos meses, ¿no? A inicios de este año. Eh, Cuéntanos, Fabián, ¿de qué trata Rumores, ¿verdad? ¿De qué va? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué viene detrás, ¿verdad? De la publicación de este libro. Bueno, en resumidas cuentas, ¿no? De manera breve, ¿no? También creo que desde Contranarrativas teníamos la intención o la necesidad de documentar, ¿no? Muchísimas reflexiones, ¿no? Procesos, digamos, que estábamos desarrollando a través de los seminarios, ¿no? Es decir, tanto reflexiones, digamos, que formaban parte de las sesiones que habíamos, digamos, desarrollado como quienes habíamos impartido los seminarios, como reflexiones también que nos llegaban de las y los participantes, ¿no? En el marco de los seminarios, que eran súper valiosas, súper importantes y que estaban, digamos, en el aire, ¿no? Que no habíamos tenido oportunidad, digamos, de publicarlas y que me parecía súper necesario publicarlas, ¿no? Entonces, empieza por ahí. O sea, en un principio como proyecto respondía a eso. Queríamos hacer en un principio 15 artículos o 15 textos, digámoslo así, y que cada texto respondiera a cada uno de los seminarios, ¿no? En un principio estábamos en ese momento en el seminario 15, ¿no? Digamos a finales de diciembre, no, a principios de diciembre, y queríamos hacer, digamos, un texto por cada seminario, ¿no? En el cual hicimos, como tú lo había comentado, una convocatoria, digamos, como semicerrada. En realidad hicimos una convocatoria más con compañeras, compañeros, compañeres, digámoslo así, que habían trabajado, que habían estado involucrados directa e indirectamente con los espacios de formación de narrativas. Entonces era, bueno, vamos a invitarlas a que participen, ¿no? Al final del día, pues bueno, fue muchísimo más ambicioso, participó muchísima más gente, ¿no? Y creo que nos tomamos muy en serio esta posibilidad, digamos, ¿no? De crear diálogo sur-sur, ¿no? Creo que eso me parecía súper importante. Había un conjunto, digamos, de reflexiones que era importante poner a dialogar, ¿no? Digamos, como proyecto, como perfil editorial, era importante poner a dialogar algunas perspectivas, digamos, sobre compañeras, digamos, de la diáspora africana en el contexto de Europa, digamos, con compañeras, por ejemplo, de la India, ¿no? O con compañeras, por ejemplo, de Marruecos, ¿no? O compañeras en el contexto de Bolivia o de Guatemala, es decir, como que era para mí súper importante crear ese diálogo, ¿no? Creo que es un proyecto en ese sentido que permitía, digamos, potabilizar cierto sentido de imaginación política, ¿no? Desde la perspectiva anticolonial, desde la perspectiva antirracista. Entonces, eso por un lado. La intención del libro era sigue siendo hacer un libro infinito, ¿no? Un libro de libre descarga, gratuito, que se cuelgue en la página, que se cuelgue obviamente en todas nuestras plataformas y que la gente lo pueda consultar, ¿no? Y que cada 4, 5, 6 meses se vuelva, digamos, a subir más textos y más haga otra convocatoria y se cree, digamos, como capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y así, y que vaya muy en dirección o vaya, digamos, muy de la mano con lo que estamos desarrollando con los seminarios hasta cierto punto, Claro. ¿no? Entonces, pues bueno, empezó por ahí, ¿no? Participa muchísima gente, al final teníamos, como te comentaba, ¿no? Pensado hacer 15 textos, al final fueron muchísimos más, ¿no? Terminó siendo un libro de 300 y cacho de páginas, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia bastante positiva. Sí. Eh,
Este libro, ¿cómo se construye el libro? ¿Verdad? ¿Cuál es el proceso, no solo el proceso de gestión editorial, sino, pensémoslo de esta manera, el proceso de curaduría, ¿verdad? Que hay respecto a la selección de textos, a cuáles textos se integraban, cómo se invitaba a participar a la gente, ¿verdad? Porque partiendo de la misma dinámica, podría pensarse que se podía salir de las manos, en todo caso, digamos, una convocatoria abierta en este tipo. Y luego también y no sería justo pensarlo de esta manera, ¿verdad? Que no es un libro que quiere venir a romper un montón de la estética académica y no vamos a hablar porque hay unas confusiones entre lo que se quiere hablar como una rigurosidad en el trabajo y una relación, un academicismo casi absurdo en otro, ¿verdad? Ujú. Que a veces suelen haber problemas incluso mucho en esto. Pero sí hay un criterio sólido atrás de qué es lo que vamos a publicar, qué va a integrar rumores, ¿no? Bueno, creo que fue una reflexión larga en ese sentido, ¿no? Porque como dices, definitivamente había un perfil, ¿no? O un interés editorial por posicionar cierto tipo de conversaciones, ¿no? Cierto tipo de conversaciones con las que pienso que definitivamente desde la experiencia regional de la latinoamericanidad, ¿no? Lo pongo entrecomilladamente, ¿no? Desde los estudios, digamos, anticoloniales, ¿no? De las perspectivas decoloniales, ¿no? Antirracistas, pues definitivamente como que no ha habido mucho abordaje, ¿no? Por ejemplo, me interesaba mucho en lo particular abordar mucho la relación entre salud mental y raza, ¿no? Creo que es algo en lo cual había cierto tipo de vacíos en términos de producción de Ujú, conocimiento, incluso académicos y no académicos, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Me parece también súper interesante abordar temas sobre migración, también creo que era súper ujú, importante y desde una perspectiva también mucho más crítica, creo que muchísimos de los abordajes sobre migración tienen problemas serios de representación, ¿no? Es ujú. decir, incluso hasta categóricos, muy conflictivos. Entonces me interesaba también el tema de migración, ¿no? Y como lo dices, ¿no? También eso es muy importante, ¿no? Es decir, si bien sí había una rigurosidad, digamos, editorial en la narrativa, en el abordaje, en el romper con esos paradigmas estacionarios, ¿no? Este, de los estudios decoloniales, Ujú, ¿no? O de los abordajes tradicionales sobre raza, ¿no? Creo que sí me interesaba también que pudiese ser un libro que, vamos, que fuera un mosaico, digamos, de texturas, digamos, de narraciones, ¿no? De sonidos, de ritmos, de estéticas, de lenguajes, que pudiera verdaderamente articular, ¿no? Digamos, ujú, eh, distintas experiencias, distintas sonoridades, ¿no? Distintos ritmos, distintas luchas, ¿no? Distintos lenguajes, distintos imaginarios. Entonces, creo que es eso, ¿no? Obviamente no limitarnos a la rigurosidad pues del academicismo, ¿no? Tan acartonado, ¿no? Tanto no limitarnos a la rigurosidad del academicismo en el sentido técnico, ¿no? En el sentido, digamos, de legitimación o de clasificación, de jerarquización de qué va y qué no va, y no limitarnos también al paradigma estacionario, digamos, académico y no académico, sobre racialidad en el contexto latinoamericano, ¿no? Que también llega a un punto en el que o se vuelve totalmente irrelevante o se vuelve totalmente despolitizado o se vuelve totalmente absurdo, ¿no? Como una ujú. sobreintelectualización de cosas verdaderamente absurdas. Entonces, como que nos preocupaban bastantes cosas. Entonces fue interesante y creo que es eso, cuidamos, como bien lo dices, ¿no? Tratamos de hacer una convocatoria con personas que habían participado directo o indirectamente en el proyecto, que es decir, que fue una convocatoria medio semicerrada, si lo queremos ver así, porque también queríamos, como te lo menciono, que tuviese mucha relación con los espacios de formación, con los seminarios concretamente, y pues bueno, cuidamos un poquito eso y publicamos básicamente todo lo que nos enviaron, absolutamente todo, ¿no? Como lo habíamos comentado anteriormente, en algún momento, hace tiempo, hemos tenido como una situación medio incómoda, ¿no? Con un ejercicio colaborativo, ¿no? De un Ujú, país de Latinoamérica que nos invitó a participar, ¿no? Y nosotros hicimos una convocatoria dentro de un seminario que desarrollamos a que las personas que habían trabajado en ese seminario, que habían participado, enviaran un texto que iba a ser publicado, ¿no? Que fue publicado en realidad dentro de este espacio académico en Latinoamérica, ¿no?
Y al final, obviamente, ¿no? Por todos los regímenes, ¿no? De producción Mm, académica, muchos de los textos que enviaron las compañeras, compañeros y compañeras que habían participado en el seminario, no muchos, digo algunos, ¿no? No fueron aceptados, ¿no? Asunto que realmente me incomodó bastante y me puso a pensar esto, es cómo es posible, ¿no? Que en este caso un grupo, ¿no? Un proyecto que está trabajando epistemologías del sur, ¿no? Reproduzca los sistemas de mm. borramiento, de silenciamiento, ¿no? De exclusión, de clasificación colonial, ¿no? En la producción de conocimiento. Entonces, es eso, creo que es bien importante eso, ¿no? Realmente el entender que sí, la rigurosidad editorial estuvo más en el tema narrativo, ¿no? Ujú, Concretamente, ¿no? Incluso hasta en el tema de formato, ¿no? mm. Pero, bueno, me refiero de formato de rompimiento con el formato tradicional, ¿no? Pero sí, publicamos todo y bueno, fue un resultado interesante. Sí, ahí hay una cosa, y antes ya en el próximo bloque ya hablaremos de ejemplos concretos, de textos que componen rumores, pero hay un tema interesante respecto a la gestión editorial que hay ahí, ¿verdad? Y podríamos tomar unos minutos respecto a esto, ¿verdad? Y cómo trabajar y gestionar, valga otra vez, eh, un proyecto de este tipo, digamos, cuando por ejemplo entendemos que con la experiencia anterior, si una revista en específico está asociada a una universidad, Ujú, eh, tiene que cumplir con una serie de criterios, ¿verdad? Que paulatinamente deberían de romperse en las mismas universidades, ¿verdad? claro. Deberían de irse trabajando, ¿verdad? Respecto a que, vamos a ponerlo de esta forma, APA define quién publica y quién no, ¿verdad? O sea, Ujú, ¿verdad? Que es muy complicado, porque hablaríamos incluso de los otros estilos, ¿verdad? Que hay para esto, ¿verdad? El Chicago, el Turabian, etcétera, ¿verdad? Pero que APA está muy posicionado, ¿verdad? Eh, y además fue una serie de críticas respecto también a APA y porque habría que usar otras formas, pero que también viene como a clasificar, ¿verdad? Una forma correcta de escritura que es la válida y la que se puede publicar, ¿verdad? Que esto es una discusión fuerte, ¿verdad? Que respecto a las revistas, que si bien si son revistas enmarcadas en eso, pues síguelo ahí, ¿verdad? Pero si una revista o una edición pretende romper con estos criterios epistemológicos, es un poco complicado, ¿verdad? ujú, Reproduciendo estos mismos estilos ujú. de esto. Y por otro lado, otro punto que yo creo que también es un punto al tener cuidado y el que también hay que saber, al que también hay que saber responder, ¿no? Hay ciertas acusaciones de ciertos sectores, por ejemplo, a ciertas formas de trabajo, donde básicamente se piensa que si no se cumple con esos tipos, lo que estás escribiendo son, vamos a decirlo de esta manera, puras pendejadas, ¿no? ¿Verdad? Ujú, Por marcar, ¿no? De cierta forma, donde en efecto, en rumores, si bien dices, ¿verdad? Lograron publicar todo lo que llegó, pero lo que compone rumores, ¿no? Lleva una reflexión crítica seria de parte de cada persona que está participando. O sea, no fue una persona que hoy en la mañana se levantó y dijo, mira, voy a escribir algo para mandarlo a rumores, me voy a sentar aquí, ¿verdad? Si voy a escribirlo, no sé, tuve una idea iluminaria en el baño y ujú, salí a transcribirla y la mandé y me ujú, la publicaron, sino más bien el proceso que hay detrás, ¿verdad? En cada uno de esos trabajos y desde los estilos distintos que hay en cada uno de esos ujú, trabajos, ¿verdad? Y no solo esto, ¿verdad? Porque habrá de artículos construidos por personas académicas y que tienen una ujú, forma de escritura académica, pero hay otros textos más artísticos, ¿verdad? De dos paginitas, más reflexivos, pero que siempre tienen esa posibilidad, esa forma de trabajo, ¿verdad? Digámoslo de esta manera y que reapropiémonos de la misma palabra, esta rigurosidad de reflexión y de trabajo, ¿verdad? Más allá del academicismo, ¿no? Sino más bien un proceso crítico, ¿no? Realmente proceso de reflexión crítica de la persona que escribe. No, pues es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo creo que la rigurosidad está en la problematización, digamos, ¿no? La rigurosidad y
el imperativo técnico está definitivamente en la problematización, en las categorías, digamos, de problematización, en las unidades de significación, en las categorías de inteligibilidad, ¿no? O sea, creo que ahí está, ¿no? Es decir, como que, y creo que también en la misma capacidad de entender que un diálogo sur-sur tiene que venir acompañado, digamos, de una incorporación más allá, digamos, de los procesos tradicionales de escritura, ¿no? Debe venir acompañado también, digamos, de un ecosistema, digamos, de un ecosistema cultural y de un ecosistema de imaginación política que no va a venir, digamos, únicamente acompañado, que no va a estar únicamente circunscrito a los procedimientos o a los dispositivos tradicionales de escritura, ¿no? Es decir, es como lo decía, por ejemplo, mucho este escritor de Barbados, Kamau White, ¿no? Esta idea de las taidalécticas, es decir, como la composición o la misma escritura en el contexto del Caribe viene acompañado de formas de distintas texturas, de distintas estéticas, de sonoridades, ¿no? Digamos, ¿no? De incluso fluctuaciones de la marea, ¿no? Es decir, lo decía él en un poco, en un sentido un tanto metafórico, ¿no? Pero decir es esto, es decir, cómo también la escritura no viene, o la reflexión y la problematización no puede estar únicamente reducida al dispositivo tradicional de la escritura, debe venir acompañado, digamos, debe de anteceder, ¿no? Como debe de venir antecedido, digamos, de otro tipo de ecosistemas. Entonces, básicamente eso, ¿no? Como que hay en ese sentido pues muchísimas formas, ¿no? Muchísimas prácticas de escritura, muchísimas reflexiones que me parecieron sumamente valiosas, ¿no? Entonces, el rompimiento está justamente en la técnica, el rompimiento está totalmente en la metodología, el rompimiento está totalmente, digamos, en estas categorías de inteligibilidad en el espacio, digamos, de discusión académica. Es Mm. ahí, ¿no? O sea, más allá de eso, o incluso en las categorías de traducción académica o categorías, digamos, sí, de mediación académica, que terminan siendo dispositivos de legitimación, de jerarquización, de invisibilidad, de Mm. exclusión y de silenciamiento, más nada, pero que no sirven para más nada, ¿no? Es decir, como que, o Mm. sea, ¿no? Claro. Entonces, básicamente eso, ¿no? Eso por un lado en el sentido técnico y en el sentido obviamente como lo hemos platicado, en el sentido más narrativo, definitivamente pues sí, ¿no? Como que romper con cierto tipo de abordajes, con cierto tipo de temáticas que vuelvo y lo repito, ¿no? Que desde el mismo campo anticolonial o antirracista, por decir de alguna manera, ¿no? Pues son totalmente redundantes, ¿no? Ujú. Y que se están reciclando, ¿no? Y que pues, no las veo necesariamente conducentes, ni responsables, ni críticas con absolutamente nada. ¿Me Ujú. explico? O sea, ¿no? Claro. Entonces, eso. Entonces, creo que surgieron en ese sentido reflexiones sumamente interesantes y muy diversas y que me parecían, pues, importantes y que bueno, y que nos permitieron también comunicar. Creo que eso es lo interesante también, ¿no? Como ver o tomarnos verdaderamente con seriedad esta noción del diálogo sur-sur. Creo que eso es bien importante, ¿no? Ver como que el recibimiento que tienen, por ejemplo, en el contexto de Inglaterra con la diáspora africana, una reflexión sobre un movimiento indígena de mujeres en Bolivia, ¿no? O en el contexto, por ejemplo, de Ecuador, ¿no? Cómo se percibe, digamos, el derribamiento, por ejemplo, de monumentos coloniales en el contexto europeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Ujú. cómo se construye, por ejemplo, desde la experiencia también, digamos, cómo se percibió, por ejemplo, lo recuerdo mucho una relación muy interesante con unas compañeras de Guatemala, ¿no? Cómo se percibió, por ejemplo, este, un tema sobre patrimonio, ¿no? En el contexto de la población afroportuguesa. Es decir, como que esos diálogos me parecen interesantes que a veces, desafortunadamente, por las fronteras disciplinarias, por, digamos, los esquemas de representación colonial, ¿no? De la decolonialidad, pues definitivamente no se da. Y no son diálogos que a menudo, a los que a menudo estemos expuestos. Ujú. Entonces, creo que Claramente, eso. claramente. Ahorita vamos a hablar, ¿verdad? En el siguiente bloque sobre algunos casos concretos. Ya mencionabas de Guatemala, pero ya podemos hacer algunos elementos ahí importantes, ¿verdad? Y bueno, pensaba también, ¿verdad? En la paradoja que al final que todo esto tiene, porque se vuelve muy interesante. Al fin y al cabo, si rumores caen en manos de un estudiante universitario y lo utiliza para hacer su tesis, posiblemente le van a exigir
que sí te enapa los textos que están adentro del Claro, libro, ¿no? Son algunas de las cosas claro. ¿verdad? Que hay que ir, que pueden pasar, ¿verdad? Esas paradojas ahorita que lo pensaba, ¿no? Pero bueno, hay que ir rompiendo paulatinamente con esto, ¿no? Ya regresamos, vamos a conversar un poco sobre textos concretos que componen el libro. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con querido amigo Fabián Villegas. Fabián, ya veníamos hablando de rumores, ¿no? Bueno, y problematizando un poco este tema de la gestión editorial. Pero quisiéramos aprovechar este último bloque para hablar un poco sobre el contenido, para hablar un poco sobre algunos de los textos que componen rumores, eh, cuánta gente participa en rumores, de qué países hay gente escribiendo, ¿verdad? Y qué temas hay ahí, o sea, qué temas hay ahí en rumores, qué artículos, digamos, o textos de los que están ahí, ¿verdad? Narraciones y demás, te llaman particularmente la atención también y que sería bueno mencionar, no es que todo el texto, ¿verdad? Vale la pena, ¿no? Pero bueno, siempre hay, ¿verdad? Algunas cosas que nos parecen relevantes mencionar, ¿no? Bueno, todas, ¿no? O sea, creo que a mí en su totalidad el libro me gustó bastante, ¿no? Y quedamos bastante gratificados y contentos por el resultado, ¿no? No me recuerdo exactamente cuántas personas en concreto participan, pero sí países, ¿no? O sea, sé que participan, ¿no? Personas de Costa Rica, ¿no? Personas de Marruecos, personas de Inglaterra, de Francia, México, Estados Unidos, España, Venezuela, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, mm, déjame pensar. Brasil, Este, Guatemala, eh, Ecuador, Ecuador, ¿qué más? Estoy pensando. Se me pueden ir por ahí algunos, ¿no? ah, Pero sí, bastante, mucha gente. Pues te digo, sería como poco injusto, ¿no? Como necesariamente enmarcar o posicionar algunos textos, ¿no? Yo creo que todos tienen un valor tremendo, ¿no? Yo creo que para mí es más práctico quizás hacerlo a través
de la composición del libro, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, hay textos muy interesantes, ¿no? Panamá, definitivamente también, de hecho, el texto con que me gustaría dar como ejemplo el de Panamá, que me pareció súper interesante, una compañera de Panamá, un texto buenísimo sobre lógicas policiales, ¿no? Sobre marcador racial y lógicas policiales, que me pareció súper interesante y que de hecho fue también un texto que permitió ser el insumo hasta cierto punto de un seminario que co-desarrollamos, que fue súper interesante. Me pareció, o sea, es un texto que recomiendo bastante, ¿no? Sobre todo también por la perspectiva, digamos, tan desracializada a veces que tenemos, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Incluso, o del sistema de justicia, ¿no? De cómo se construyen estos modelos de selectividad penal. Entonces fue un texto que se desarrolló, que de hecho publicamos en un principio en la página web, ¿no? Que fue, digamos, poquito después del asesinato de George Floyd, y que, vamos, fue interesante porque profundizó también sobre esa experiencia en el contexto de Latinoamérica, ¿no? La manera en la cual en Latinoamérica a veces se consumió de una manera un tanto morbosa, ¿no? Estas imágenes, digamos, retraumatizantes, digamos, de abuso policial, se percibían con cierta ajenidad, ¿no? Como si los modelos, si aquí no digamos, pasara. exactamente, ¿no? Como si el sistema de justicia, ¿no? El sistema de derecho, ¿no? O el derecho penal en el contexto latinoamericano no estuviese sostenido sobre modelos de criminalización racial y selectividad penal. Entonces fue bien interesante, ese texto me gustó bastante. ¿Qué más? Hay otro texto muy interesante en República Dominicana que aborda temas sobre, me pareció muy muy interesante, ¿no? Sobre trauma intergeneracional y raza, ¿no? Para abordar, digamos, temas sobre identidad nacional, imaginarios coloniales y narrativas de racialización en el contexto dominicano, de una compañera dominicana. También muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo escribí un texto particularmente para ese libro sobre masculinidades y raza, que también me parecía como que oportuno, ¿no? Probablemente muchos de los abordajes sobre masculinidades en el contexto latinoamericano y en general, pues están totalmente desracializados, ¿no? Y responden también a agendas o problematizaciones muy liberales en el sentido político. Entonces fue como interesante, me gustó también el resultado, ¿no? Como problematizar construcciones de masculinidad, ¿no? Entramado colonial y narrativas de racialización, creo que también fue interesante. Un texto que escribieron también una compañera bueno, co-crearon una compañera de Francia y una compañera de Marruecos también sobre prácticas curatoriales, ¿no? Digamos, en el campo del arte contemporáneo, desde una perspectiva también, ¿no? De futuridad, ¿no? Anticolonial, que me pareció súper bueno, me pareció súper interesante también, porque hace grietas en un entorno, ¿no? Digamos, o en un espacio donde abundan las narrativas, digamos, antirracistas y anticoloniales, pero únicamente como fachada, ¿no? Únicamente como, retóricas, ¿no? Es decir, al interior realmente de cómo funcionan las iniciativas del arte contemporáneo, pues responden en muchos de los sentidos a estructuras súper racistas y súper coloniales. Entonces fue muy interesante. El texto en el que tú participas sobre derechos humanos creo que también es súper importante, ¿no? O sea, me refiero, viene también a problematizar incluso en el contexto de la pandemia, ¿no? Aspectos súper importantes, ¿no? O sea, que me parece súper relevante, o sea, como que creo que también es interesante por cómo el campo progresista o incluso los organismos de cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales socializan una perspectiva, una narrativa de derechos humanos súper despolitizada, súper complaciente, pues con entramados, digamos, de opresión y de desigualdad e incluso totalmente comprometida con las lógicas de reproducción del capital, ¿no? Entonces fue súper interesante, o sea, muchísimos, ¿no? Creo que muchísimos. Hay unos sobre antirracismo, salud sexual y justicia reproductiva en el sistema carcelario de una compañía de Puerto Rico que también me pareció muy bueno. Es decir, hay muchísimos textos, ¿no? Muchísimos, ¿no? El texto de Luis, compañero de Costa Rica también, sí, o sea, sobre raza, digamos, y psicoanálisis, ¿no? También, que también fue interesante. Entonces, bueno, hay muchísimos, es como muchos de los compañeras de Uruguay también me parece muy, muy bueno, ¿no? Creo que a pesar de que fue en un formato mucho más cortito, escrito, digamos, en primera persona, digamos, como ejercicios testimoniales, fue bien interesante también entender y problematizar también la construcción de la experiencia negra en el contexto de Uruguay. Creo que me parece también
súper interesante. Entonces, sí, o sea, igual en el contexto de México, dos compañeros, un compañero, bueno, los dos son de Chetumal, ¿no? Una compañera que habla sobre la experiencia, ¿no? Pues como mujer en el contexto de Chetumal, como mujer indígena en el contexto de Chetumal, otro compañero problematizando la noción del Caribe en el contexto también mexicano, o sea, es decir, Ujú. hay muchísimos, 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 ¿no? Entonces, otro también sobre masculinidades, pero desde una experiencia más como medio narrativa, spoken word también que me pareció súper bueno, ¿no? Es como dentro de una crónica de una barbería, entonces hay muchísimas cosas, o sea, que me parecen bastante valiosas. Bien, eh, casi me dejaron una torta en medio del programa, ¿no? El, estamos, ¿verdad? Vemos ahí el proyecto Rumores, bueno, un libro que es de descarga libre, ¿verdad? O sea, en la página contranarrativas.org es, ¿no? www.contranarrativas.org. Sí, Ujú. para que la gente pueda Hay una, descargarlo. hay una pestaña en particular que dice rumores. Entran a la pestaña, está el enlace de descarga y lo copian, lo pegan y automáticamente pueden descargar el libro. Perfecto, Fabián. Nada más, ya para ir terminando. Eh, Y sé, bueno, esta es como la pregunta de la bola de cristal, ¿verdad? O sea, pero ¿qué viene? ¿Qué está trabajando, qué estás trabajando en este momento desde Contranarrativas? Seminarios, qué cosas, donde la gente puede también encontrar información sobre los seminarios que van dando, dónde pueden solicitar información, etcétera. Bueno, ¿qué viene en ese sentido? Bueno, primero la información, todo lo pueden buscar a través de la página web que es www.contranarrativas.org. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿no? A través del correo, que es lascontranarrativas@gmail.com. Actualmente estamos cerrando la convocatoria de un seminario, se llama Insularidad, que es sobre el Caribe, que de hecho lo hicimos hace aproximadamente 2 años, que tuvo también un recibimiento súper bueno. Lo hicimos de manera virtual y lo hicimos de manera presencial en el CADI, el Centro Cultural Caribeño de la Diáspora Africana de Nueva York. Tuvo un recibimiento súper bueno y los quisimos volver a hacer, ¿no? Realmente vamos, como un ensamble que me gustó bastante, ¿no? O sea, como que quedé Mm. bastante satisfecho. Y bueno, ahorita estamos ejecutando eso. ¿Qué viene? Pues en realidad, por ejemplo, con el tema del libro, pues estamos viendo, ¿no? Justo a 2 semanas de que salió el libro, recibimos muchísimas, pues propuestas de publicación, ¿no? Obviamente en un principio quisimos que fuera de libre descarga y demás, pero bueno, pues, si alguien lo quiere, porque también nos han preguntado, nos ha escrito gente como que, mira, no leo Ah, no, en, en la, el en la ebook. computadora, o exacto, no leo ebooks, quiero tener el libro. Entonces igual podemos ver, estamos viendo eso, ¿no? Evaluando, ¿no? Ver la posibilidad de publicarlo. Tuvimos la invitación de una editorial en México, ¿no? En Inglaterra, ¿no? También en Estados Unidos, etcétera. Entonces pues, estamos viendo. Lo que sí definitivamente nos interesa traducirlo. De momento creo que es algo importantísimo traducirlo en inglés. Eh, y bueno, pues más seminarios, de momento así como que venga como proyectos, pues eso, estamos trabajando un nuevo seminario que va a ser nuevo, como totalmente nuevo. Mm. De hecho la convocatoria pensamos sacarla como aproximadamente en 3 semanas, ¿no? Igual ya eso no les adelanto, ¿no? Todavía, Ah, pero eso, publicar el libro en inglés, yo particularmente estoy eh, por sacar mi libro, que lo tengo ya listo desde hace mucho tiempo. Realmente no lo había sacado porque al final cambió muchas cosas, ujú. ¿no? O sea, el proyecto al final cambié todo, ¿no? Como que cambié mucho, mucho, lo saqué, lo terminé a finales del año pasado. Y bueno, por el tema de la pandemia, pues tampoco como que había encontrado como que estratégico Ujú. publicarlo, ¿no? Bueno, lanzarlo oficialmente. También está el libro de rumores, entonces bueno, este año lo voy a sacar, también lo voy a sacar obviamente bajo el proyecto de contranarrativas y pues eso, ¿no? Muchísimas cosas, creo. Pero así iniciativas concretas, pues va algunas por ahí. Tenemos ahora una posible actividad también, hicimos recientemente una actividad interesante como contranarrativas con el Festival Arles de Francia sobre representación, ¿no? Mm.
y digamos el Colonial Gaze, como la mirada colonial, ¿no? A través de la fotografía, que es un festival súper importante en Francia. Nos invitaron a través de una plataforma curatorial de Marruecos. Entonces tuvo un resultado súper positivo y a través de eso nos invitaron a participar, a reproducir esa misma experiencia, pero en un sentido, digamos, mucho más pedagógico, con una iniciativa muy interesante, un proyecto muy interesante que igual invito a la gente que lo busquen, que se llama El Hangar, en Lisboa, en Portugal. Entonces, pues de momento eso, ¿no? Y el 29 de mayo, me parece, no estoy seguro, no, 29 no, sí, el 29 de mayo vamos a presentar Rumores, con una organización y un colectivo también de Washington y demás. Entonces, pues sí, bastantes cosas por ahí. Excelente, excelente. Bueno, Fabián, muchos éxitos en todos los proyectos de contranarrativas, en todo lo que venga, en los volúmenes nuevos de Rumores. Y bueno, muchas gracias por participar en el programa, por conversar este ratito. Y bueno, muchas gracias también a todas las personas quienes nos observan. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Cuídense.